Los desayunos de Capital. Pues abrimos esta sección de desayunos esta mañana para hablar de un libro que habla de algo muy interesante como es decidir. Y cuando leía precisamente este libro me sorprendía porque descubría que nosotros mismos tomamos 35.000 decisiones al día. Muchas de ellas son inconscientes y automatizadas sin darnos cuenta. Y esta palabra decisión, en su sentido más amplio, es una palabra que es sinónimo de otros conceptos muy importantes porque están relacionados con la valentía, con el tener iniciativa, con la determinación, con la audacia y también con la resolución. Nos vamos a hacer una pregunta, porque ¿qué impacto tiene la palabra decisión dentro de las compañías? Bueno, pues sobre decisión habla este libro que tengo entre mis manos y que habla sobre cómo desarrollar la capacidad de acertar en esas decisiones, pero también de comprender por qué se pueden aprender de los errores. Este libro lleva como título Decidiendo en tiempos de paz y guerra, y su autor es David Cabero, director general en Europa del grupo BIG, presidente además del Consejo de Administración de la Cámara de Comercio de Francia en Barcelona y miembro además de la Junta de NEC Mentora. David, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena, muy contento de estar aquí contigo. Un placer de recibirte en estos desayunos y de hablar de todo este concepto de decidir, que fíjate, estaba viendo el significado que tiene esta palabra en su más amplio sentido. Es una palabra tan importante y mirando precisamente este libro, en los 10 capítulos que tiene el libro, hay 7 en los que lleva precisamente ese título, la decisión. Si alguien te preguntara, David, ¿qué es la decisión, qué es decidir? ¿Qué es decidir para ti, para David Cabero? Decidir es escoger. Es decir que no. Siempre pensamos decidir en positivo, decir que sí. Bueno, pues cuando decides, escoges, porque tienes varias opciones y hay una que es en la que al final tomas y tiras adelante. Bueno, con lo cual se empieza diciendo que no. Ahí te iba a decir, tú tuviste que tomar una gran decisión. Ahora hablamos de los jóvenes porque tiene mucho sentido también este libro. NEC Mentora es una de las redes de inteligencia colectiva de innovación cruzada en Europa y donde van a ir dirigidos precisamente esos derechos de autor de este libro. Tiene mucho que ver la importancia, ¿no?, también de los jóvenes, ¿no?, de cómo ayudar a esos jóvenes emprendedores para que mejoren esa calidad de sus decisiones. Pero ahora miramos a los más jóvenes, pero yo también te quería mirar un poco a ti como joven, porque tú tomaste, dices, una gran decisión cuando un día abandonaste, eras gran jugador del club el Club Barcelona de balonmano, decidiste un día abandonar el deporte, hacer una carrera dedicada a los negocios. ¿Esa fue una gran decisión, la gran decisión de tu vida? A nivel profesional pienso que es la gran decisión de mi vida, porque en ese momento, hablamos ahora de hace 30 años casi en junio, o sea, porque lo dejé, pues las temporadas, como sabes, empiezan en agosto, ¿no?, donde los clubs pues se preparan todo el verano, y la siguiente temporada empezaba en septiembre, empezar a jugar en septiembre. Uh-huh. Con lo cual ahora hace 30 años yo decidí dejar una carrera, era capitán del Barça, había jugado en la selección nacional, portero, y como tú bien sabes, los porteros han de ver bien la pelota. Yo tenía problemas de visión y nunca fui capaz en mi vida de ponerme una lentilla. Y eso me llevó a decir, pues si no puedo ver bien, si yo tardo unos milisegundos en ver dónde va la bola, nunca podré hacer esto bien. Y aunque en ese momento aún pues era un buen portero, de los mejores en España, eso me gusta decirlo, ¿no?, porque un ejecutivo sí, nunca pude decir, ¿no?, es que era buen deportista, ¿no? Y tomé esa decisión de cambiar mi vida. Entré en una escuela de negocios, estudié unos años, me fui a vivir al extranjero, muchos años fuera, y ahora he vuelto a casa. Te iba a preguntar, ¿recuerdas cuál es la primera decisión importante que tuviste que tomar cuando decidiste dedicarte precisamente a los negocios en la primera compañía en la que trabajaste? La primera compañía fue Arthur Andersen, hace muchos años. Cuando empiezas, tomas pocas decisiones. Al final tenemos una cosa, los ejecutivos, que las decisiones no las dejamos que bajen muy abajo en la pirámide, es un error, ¿no? Hablaremos luego de ello. Pero los 2 primeros años lo que haces es aprender, sobre todo. Yo diría que mi primera gran decisión profesional fue cuando decidí dejar a los 25 años Barcelona e irme a vivir a París y trabajar para L'Oréal.
Ahí conocí, sí, ahí fue un gran cambio porque lo que haces es empezar a trabajar en una multinacional, viajas, estaban en la auditoría interna y eso significaba que pasaba 5 semanas fuera, una semana en París, otras 5 fuera y conocer el mundo, ¿no? 25 años descubres el mundo, eso es un gran cambio y te marca. Y te marca, claro que marca y mucho, ¿no? Y más de los años. ¿Cuántos años llevas? Decías, 30 años al frente, siendo casi directivo, ¿no? de grandes compañías. 30 años desde que dejé el balonmano, trabajando desde del 97, 25, y de esos 25, 17 como director general en varias posiciones, en 5 posiciones diferentes. ¿Y por qué ahora David Cabero decide escribir este libro, decidiendo precisamente en tiempos de paz y de guerra? Yo diría que está muy ligado a mi propósito, ¿no? Hay 2 razones principales. La primera razón es el hecho que cuando tú trasladas experiencia, comunicas, compartes experiencia, pues estás ayudando a otras personas a reflexionar, a hacer mejor cualquier cosa, en este caso la toma de decisión, que para mí es muy importante. Esta es la primera. Pasar conocimiento. Yo me acuerdo cuando dejé el balonmano y empecé a estudiar, venían directivos, empresarios en la escuela de negocios y nos contaban muchas cosas y algunas aún me acuerdo y algunos de ellos los he vuelto a ver, estas personas, ¿no? que ahora son mayores y que en su momento eran las personas importantes en España. Entonces, una es compartir. La segunda es que a través como decías, a través de los derechos, de la cesión de derechos, pues voy a ayudar a una asociación de líderes europeos que lo que hacen es ayudar a generar empleos, a crear ocupación, a crear actividad económica. Y eso va ligado a mi propósito y eso es bonito y es las 2 patas que tiene este libro. Pones tú sobre la mesa un tema que quería tratar contigo porque decíamos que tú eres miembro de esa junta de Mentora, esa red de inteligencia colectiva de innovación cruzada en Europa, donde pues van a ir dirigidos esos derechos de autor. Decíamos, hay que ayudar a los jóvenes emprendedores, a todos los que comienzan y que sepan cómo decidir en el futuro, porque yo me voy a retrotraer, te iba a decir, voy a empezar casi por la última página del libro en el que dices algo muy bonito. Dicen, no olvides que al final de cuentas quienes decidimos somos las personas. Dice, decidir es un acto de liderazgo, una bonita responsabilidad que lleva al mundo a avanzar y mucha responsabilidad de lo que va a pasar en el mundo lo tienen esas personas más jóvenes, esos emprendedores, ¿no? A los que tú les dedicas tanto. Pues el joven tiene muchas cosas, ilusión, empuje, aceptación del riesgo. Lo que le falta es la experiencia. Entonces, cuando las personas que llevamos más años, todo lo que hemos puesto, llevamos encima, ¿no? En el saco, ¿no? Detrás, lo podemos dar y compartir, pues a veces lo que haces es ayudarles a que se equivoquen menos. Les salvas de algún que otro disgusto que has pasado tú. Entonces, solo eso ya justifica el hecho de pasar tiempo con ellos. Los jóvenes es el futuro y tenemos una juventud muy bien formada, de las mejores, ¿no? De toda la historia, y lo que hay que hacer es ayudarles. Bueno, este libro cuenta muchas cosas. Tiene, como decía yo, 10 capítulos. Se habla mucho de decisión, mucho se analiza sobre ello. Para decidir bien, David, ¿qué es necesario saber? Para decidir bien, lo más importante es utilizar todos los activos y conocimiento que tienes a tu alrededor. Los directivos, los responsables de equipos, las familias, al final todo el mundo decide, tienen gente. Y esa gente tiene conocimiento. Y hoy en día el mundo es tan complejo, lo hemos visto con el COVID. Has visto como un barco mal puesto en el canal de Suez ha bloqueado el comercio mundial, ha cambiado los costes, ha cambiado las cadenas logísticas. Entonces, decidir cada vez es más complejo. Cuanto más puedes utilizar el conocimiento que tienes a tu alrededor, al final eres capaz de solucionar problemas más difíciles de resolver. Lo cual yo, si te tenía que responder con una sola cosa, es eso: utiliza la gente que sabe a tu alrededor. A lo largo de la experiencia de estos años, el libro yo creo que lo refleja, ¿no? No sé si la palabra, decías, escribo en este momento el libro casi en la pandemia, en plena pandemia, con una crisis sociosanitaria. Nos ha cambiado mucho, precisamente, David, a la hora de pensar cómo tomar las decisiones dentro de las compañías. Yo pienso que esta crisis ha cambiado muchas cosas, pero si hablamos solo de del proceso de decisión, yo la asimilaría con otras crisis. He pasado ya bastantes, he estado en la crisis griega, la crisis económica griega, la crisis de los PICs, ¿no? del sur de Europa hace muchos años, y luego varias crisis de deuda y de tipo de cambio en países del este.
Y a través de esta experiencia, yo lo que diría es que cada crisis lo que te lleva es mucho estrés. Un estrés que empieza por arriba, por los profesionales, los jefes, ¿no? Los propietarios de empresas, y que baja en la organización. Y ese estrés lo que hace es te cambia las circunstancias con las cuales decides. Entonces, los equipos sienten ese estrés. Entonces, los momentos difíciles lo que hacen cambiar es generan mucha sensación de urgencia, generan, no hay tiempo, no tienes esa sensación que es decidir una cosa detrás de otra. Pero esta crisis no la haría, en temas de decisión, no la haría diferente de otras. Lo que está pasando con esta es que nos ha añadido un nuevo, es el cisne negro, ¿no? El Black Swan, que no nos esperábamos, que era el COVID, y que ha parado el mundo. Esto es lo diferente. Pero si no, yo diría que cualquier crisis económica, política o geopolítica lo que hace es poner mucha tensión a todos. Y tanto que ha puesto tensión, ¿no? en los últimos años. Vamos a empezar a analizar un poquito el libro, porque como decíamos hay bastantes 10 capítulos. Son 128 páginas. Que las he contado, ¿no? En esas 128 páginas se habla muchísimo, ¿no? Se habla de qué es decidir, esas primeras ideas de cómo hacerlo. Vamos a ir un poco hablando de esos capítulos también. Yo quiero llevar luego también al final, porque es importante, ¿no? que los que nos están escuchando, las personas, sepan, ¿no? qué es decidir y cuáles son las primeras ideas de cómo hacerlo, dándoles, unas claves estratégicas para decidir mejor. ¿Cuáles son? Muy bien, para decidir hay muchos elementos. Yo empezaría por los lógicos, la estructura, ¿no? El generar un buen diagnóstico, por lo que te lleva a saber a qué respuesta, a qué pregunta hay que responder, ¿no? Esto es lo primero. Luego, la generación de opciones. Esa generación de opciones vigilando mucho los sesgos, porque cada uno tenemos nuestros sesgos, nosotros ya pensamos cuál es la solución que queremos y eso es malo, ¿no? Es mejor abrir el pastel, ¿no? Generar muchas opciones, ayudarte del entorno para triangular esas opciones y saber qué piensan los demás y al final pues tomar una decisión. Siempre sabiendo quién va a decidir, porque es muy importante saber si eres tú el que decides o si es tu equipo, ¿no? ¿Quién va a ser? Oye, aquí lo de los equipos es muy importante a la hora de decidir, ¿no? Yo creo que estamos cambiando esa concepción, ¿no? Que el buen líder, la buena decisión también tiene que ir encaminada, ¿no? a esos equipos humanos de las compañías, si no, no se puede entender de otra manera. Los equipos al final, si no les das ese espacio para decidir, porque decidir es tener responsabilidad. Si no les das responsabilidad, capacidad de decisión, pues los bonos te dejarán. Y luego vas a estar un poco más, va a ser todo más difícil. Entonces, el líder desarrolla sus equipos y una parte del desarrollo viene por la responsabilidad. Y vigila, ¿no? Cuando yo digo delegar, no quiere decir delegar también la responsabilidad. Delegas el hecho de la decisión, pero asumes las consecuencias de la decisión de otros. Dices en un momento del libro también, dices, toda buena decisión debe ser celebrada, pero para la mayoría de las veces se celebra solo el éxito y no la buena decisión. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué se hace eso? Porque la sociedad, tal como está montada, nos lleva a eso, a valorar el éxito. El camino, el aprendizaje, al final se valora menos. Pero el aprendizaje y el camino es bonito. ¿Por qué? Porque si un equipo de fútbol, están jugando y se hace un gol, pero el gol empieza con el portero que ha parado la pelota, el defensa que ha sabido lanzar el contraataque y al final el delantero. Cuando todos lo han hecho bien, todo el equipo ha participado, esa victoria es colectiva. Y eso ayuda a generar esa máquina, ¿no? de decidir y esa organización que avanza y que lo que hace es generar ilusión y confianza para el futuro. Hablamos dentro de esa decisión muchas veces del ego, ¿no? ¿El propio ego destruye a las decisiones de los directivos? Los ejecutivos somos de media mucho más egoísta que el resto de la sociedad. ¿Ah, sí? Hay muchos análisis, hay muchos análisis de psicología que lo demuestran. Es muy interesante. Porque para llegar hasta muy alto, pues has de tener una serie de calidades y una es esa fuerza y esa determinación. Con lo cual hay mucho ego, más que la media. ¿Y cómo se consigue controlar todo esto? Pues no es fácil porque, como todo, cada parte positiva, no ser atrevido y tirar hacia adelante, tiene una negativa, ¿no? Yo siempre hablo cuando me preguntan las debilidades. Las debilidades muchas veces es la parte oscura de una fortaleza. Entonces el ego es bueno, el ego desmesurado no lo es, porque puede tener consecuencias para la persona que decide, para el ejecutivo, pero también para los demás, ¿no? Entonces eso es un balance. Hay que balancear las cosas, hay que saber cuándo uno tira hacia adelante, ¿no? Incluso
contrariamente a lo que te dice el resto, y cuándo es importante escuchar y cambiar una decisión, una opinión, ir hacia otro sitio. Y ese balance es la experiencia, es los años, es ese camino que me acabas de contar y del que hablábamos. Hablas mucho de deporte también, hay un concepto también sobre, algo que describes como el golf, ¿no? Para ser competitivos, tú describes que no es necesario ser el primero muchas veces, sino tener o conseguir tu mejor marca, que eso es muy importante, aprenderlo, ¿no? Conseguir poco a poco lo que uno quiere. Esto es muy importante, a veces que nos equivocamos a la hora de pensar en ser los primeros. Sí, porque el golf es un buen ejemplo. Tú tienes un handicap quiere decir en cuántos golpes has de hacer para y llegar a los 18 hoyos. Y tú tienes un handicap de 100, vamos a poner por ejemplo. Si juegas con alguien que tiene 80, que en 80 hace lo que tú haces en 100, él te va a ganar casi siempre. Aquí el tema es cómo tú vas aprendiendo para bajar de 100 a 95 y luego a 90 y un día poder competir, ¿no? En el trabajo es lo mismo. Tú no compites con tu CEO, no compites con tu jefe. Tú lo que haces es ir creciendo, ir aprendiendo para un día poder resolver como ellos problemas complejos, y eso te va a permitir que un día la empresa confíe aún más en ti y te haga evolucionar. Uh-huh. Hablas, dice, de resolver problemas complejos, pero yo sé que este libro tiene una parte, además, una herramienta práctica muy importante, ¿no? Para estar preparados, para saber decidir mejor, que ofrece además un decálogo. ¿Cómo es esa herramienta y cómo es ese decálogo que hay que tener en cuenta, David? El decálogo tiene un poco de trampa, porque me parece que he puesto 15 puntos, sí, no 10. Te iba a corregir, creo que tiene 15, he dicho, es un decálogo que tenía que ser 10, pero tiene 15, es verdad. Sí, ahí lo que hago es lo siguiente, en una página lo que intento hacer es listar los elementos importantes. ¿Por qué? Porque como es una guía práctica este libro, lo que quiero es que la gente lo utilice después. Uh-huh. Cuando alguien tiene que decidir si ha de releer todo el libro, pues sí, es un problema. Entonces, el ejemplo que era, pues es, cógete las últimas 2-3 páginas y con esas 3 páginas esto te va a ayudar a resolver los problemas que te encuentres. Uh-huh. Y yo tengo que decir que he leído el libro, pero no he llegado a la herramienta de toma de decisiones, pero aún no he participado de ella. Bueno, cuando la utilices ya me dirás. Ya te diré cómo vamos, cómo aprendemos. ¿Por qué en tiempos de paz y de guerra, David? Porque cuando lo escribo en el COVID, también me gusta mucho todo el tema de la macroeconomía, la situación geopolítica, etcétera. Y yo lo que veía es que salíamos de una crisis y que la recuperación sería mucho más rápida de lo que esperábamos y que la gente había de cambiar el mindset. Uh-huh. De un momento de miedo, ¿no? Muchos sectores, el sector turístico, la aviación, muchos servicios que se quedaron completamente estancados y habíamos de continuar. Entonces este libro lo que quería es que cuando se publicara, que era este año, y que estábamos en una situación ya de crecimiento holgado, ¿no? No había previsto el conflicto geopolítico que nos está llevando hacia otros caminos económicos, que la gente esto le ayudara a reflexionar entre las diferencias entre cuando decides con tranquilidad en un momento de paz, de crecimiento, y cuando decides un momento de estrés, un momento de guerra. Uh-huh. Bueno, pues nos vamos a quedar ahí con este libro. Decidiendo en tiempos de paz y de guerra, es una lectura muy recomendada, se va a aprender mucho, yo creo que ha realizado un gran trabajo, enhorabuena, David. Muchas gracias. Espero que no sea el último, será el primero de muchos más, y espero que vengas a contárnoslo aquí en estos desayunos para seguir avanzando, como bien decías, en el futuro, ¿no? Y seguir decidiendo, que es lo importante. Me sorprendía yo cuando decíamos, tomamos 35.000 decisiones al día sin saberlo. Qué curioso. Te va mucho repensar el mundo esto. Son muchas, pero la mayoría no son muy importantes. No son importantes, lo importante es decidiendo. Muchísimas gracias. Un placer. Por estar con nosotros aquí. Gracias. Un placer, gracias.